Bueno, ya en la segunda parte de nuestro módulo de hoy vamos a hablar de los aspectos básicos a considerar para saber dentro del negocio ganadero cómo está funcionando, si está bien, está mal. Entonces necesitamos conocer qué son los costos de producción, cuáles podemos denominar a nosotros como costos: alimentación, mano de obra, servicios contratados de repente para hacer la sanidad animal, el veterinario que nos visita o la veterinaria o la promotora. Bueno, esos vendrían a ser nuestros costos, ¿no? También, ¿cuál es nuestro ingreso? ¿Cuánto estamos reportando de ingreso económico en nuestro negocio? ¿Cuál, de acuerdo a esto, sería nuestra ganancia líquida o nuestra utilidad? Realmente lo que podemos aprovechar, porque sabemos que para saber cuál es nuestra ganancia, una vez que nosotros tenemos el pago de por nuestra venta de la leche, ahí tenemos que justamente volver a invertir ese monto en hacer la producción más dicho, en hacer la adquisición de insumos nuevamente para nuestros animales. O sea que lo que nos queda, el margen que nos queda sería lo que es nuestra utilidad líquida, ¿no? De acuerdo a eso, también saber si es que nuestros costos son menores que nuestra ganancia, tendríamos una rentabilidad, pero si nuestros costos son muy elevados y más bien estamos siempre endeudando, no nos estamos prestando porque no podemos cubrir por más que vendamos, entonces significa que nuestra empresa está yendo a pérdida económica. Y también tenemos que conocer el concepto del punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es cuando nuestros ingresos, nuestros egresos, nuestros costos son casi iguales y no tenemos una ganancia. Es decir, que lo que ganamos nos sirve para mantener el negocio, pero no para mantenerlo rentable, sino simplemente para cubrir los gastos que se erogan dentro de la producción. Es decir, para cubrir alimentos del animal, para cubrir de repente la sanidad, pero no nos genera una ganancia o una utilidad líquida, ¿no? Una ganancia líquida. Y de acuerdo a eso también vamos a ver que todos estos temas y aspectos vienen a ser considerados muy importantes para ver si nuestro negocio es rentable. ¿Qué es la rentabilidad? ¿Realmente me está siendo útil lo que estoy produciendo económicamente? ¿Me está siendo rentable o voy a pérdida? Y para eso también tenemos que conocer conceptos como la eficiencia, la optimización y el aprovechamiento al máximo de nuestros recursos que tenemos, recursos ganaderos, recursos de infraestructura, recursos económicos. Y también tenemos que saber que con el tiempo, la inversión, por ejemplo, que hemos hecho en infraestructura, la inversión en los animales, tiene una vida útil. Con el tiempo esto empieza a perder su vida útil, es decir, empieza a depreciarse, los animales se envejecen, ya no van a producir lo mismo, las instalaciones se van deteriorando. ¿Y qué significa? Que tenemos que invertir en reponer los animales y en reponer también, justamente hacer arreglos a nuestras infraestructuras para que no se deteriore más, ¿no? Y eso significa una inversión. Y tenemos que ver la depreciación de otros materiales o equipos, las máquinas ordeñadoras, de repente el tractor, de repente la ensiladora. Tenemos que ver que eso con el tiempo también se va acabando y tenemos por eso que prever que nuestro negocio siempre tener nuestro colchoncito de ahorro para que estos gastos, a lo que va pasando el tiempo, puedan ser cubiertos, ¿no? Hablábamos también que es muy importante dentro del manejo de estos términos y conceptos y también de aspectos como la rentabilidad, la utilidad, es importante que todos estos aspectos los vayamos a registrar. Y no solamente los vamos a registrar en cuanto a la producción que tenemos, sino también al estado sanitario y al estado ganadero de nuestros animales en cuanto a los manejos, prácticas de manejo que se realizan. Y bueno, para eso les voy a mostrar, como dice en nuestra diapositiva, que tenemos que tomar algunas medidas, como por ejemplo siempre estar seleccionando los animales que son productivos, porque nuestros animales nos generan un costo. Entonces, si nosotros tenemos esta selección de animales y nos deshacemos de los que no nos producen, o los vendemos, o vemos la forma de que podamos ir eliminándolos de nuestro hato, vamos a tener menos animales, pero esos animales van a ser mucho más rentables. Entonces, ahí se mide la eficiencia administrativa en la explotación ganadera. Y bueno, de acuerdo a eso tenemos que ver, para hacer esta selección de los animales, tenemos que ver cuál es el rendimiento que están teniendo, ya sea en carne, rendimiento en leche, rendimiento en lana, en fibra, y ver nuestros costos de producción, si están cubriendo. Ahora, los registros, ahora les voy a dar unos 5 ejemplos de registros que sí o sí tenemos que llevar dentro de nuestra finca ganadera. Uno, el registro individual de producción
de los animales, en este caso de las hembras lactantes, de las hembras que están en producción lechera. ¿Cuánto nos están produciendo por día? De repente, el día que nos produce mucho menos ya es un síntoma, un signo, ya es una forma de darnos cuenta de que nuestra vaca está empezando de repente a enfermarse y está con ello trayendo una pérdida económica, porque si producía 25 litros y vemos que al día siguiente está produciendo de repente 23, 20 litros, ya estamos perdiendo 5 litros y eso nos significa, si multiplicamos por el costo que tiene el litro de leche, por ponerles en el caso general de 3 bolivianos, ya perdemos 5 litros, nuestra pérdida diaria por una sola vaca va a ser más o menos de unos 15 bolivianos, que nos podrían servir para su alimentación. Entonces, llevar registros diarios nos permite saber si nuestro negocio está funcionando y si nuestros animales están produciendo lo que se necesita. También hay que ver el registro de nacimientos, es decir, cuántos animales han nacido, cuántos animales son hembras, cuántos son machos, porque sabemos que en la lechería lo que más nos interesa es tener hembras productoras y que los machos se van para la venta, ¿no? No nos conviene tener un número muy grande de machos, principalmente en lechería lo que se utiliza de premisa es a las hembras lecheras. Al mismo tiempo, cuando llevamos nuestra leche a la planta, es importante considerar el registro, el peso, saber cuánto estamos entregando de leche, cuántos litros en nuestros tachos lecheros, para que también de acuerdo a eso la industria que nos compra no nos engañe, ¿no? Entonces es importante que llevemos ese registro y el pesaje del producto, que en este caso es la leche fresca. También en el tema de sanidad es importante que anotemos los registros de los medicamentos que utilizamos y cuándo realizamos estas actividades de sanidad, para que sepamos si estamos cumpliendo con nuestro calendario sanitario y con la prevención de enfermedades. También tenemos que saber qué tipo de potrero estamos utilizando, cuál es nuestro manejo de nuestro potrero, si estamos sacando alfalfa, si estamos produciendo avena, si vamos a producir cebada, si estamos produciendo tal vez algún otro alimento o planta forrajera que es para la alimentación de nuestro ganado y cuánto nos está dando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alfalfa sabemos que son 3 a 4 cortes anuales dependiendo de la variedad, y saber a través de los registros estos datos es muy importante para ver si tenemos que implementar de repente nuevas semillas, nuevos pastos forrajeros, otro tipo de avenas, para poder complementar y hacer que nuestros costos no sean muy altos. Bueno, asimismo también tenemos que llevar el manejo reproductivo y para eso tenemos que utilizar registros de este manejo para anotar justamente cuándo nuestras vacas o nuestras chivas han entrado en celo y cuándo han sido cubiertas, y si han sido cubiertas por macho directamente por monta natural, o si se ha aplicado la inseminación artificial. Anotar muy bien cuándo han sido inseminadas y de acuerdo a eso saber en qué fecha vamos a realizar las primeras palpaciones para saber si nuestros animales han quedado preñados. Y bueno, aquí en pantalla están viendo un ejemplo del uso de registros en cuanto a la administración ganadera. Por ejemplo, en el tema del registro de partos no se nota mucho, así que yo les voy a mostrar en un ejemplo más adelante, justamente realizando una práctica. Pero ¿qué es importante saber? 1. Anotar la fecha de la aparición, el nombre de la vaca que ha entrado al parto, saber qué número de parto es, si es el primer parto, segundo parto, tercer parto, porque también sabemos que según el número de partos vamos a poder saber si estamos en el pico de producción o estamos produciendo mucho o poco de acuerdo a la edad de nuestro animal. Y también tenemos que llevar otros datos de, por ejemplo, cuántas crías han nacido, estas crías si han sido machos, si han sido hembras, y también saber cuándo sería nuestra próxima época para volver cubrirla de nuevo a esta vaca, ¿no? Cuándo presentaría su celo después del parto. Y tenemos una casilla más que es para anotar alguna observación, alguna cosa que de repente podamos anotarla como importante en el caso de que si, por ejemplo, la vaca ha presentado aborto y de repente la cría también ha nacido muerta, entonces esos datos se tienen que llevar, porque si es un animal que constantemente está abortando, ya no nos sirve como una vaca reproductora o como una vaca lechera, porque estas pérdidas van a significar que la producción lechera va a disminuir, va a tener riesgo de enfermedades, estamos perdiendo las crías. Entonces, bueno, son aspectos que tenemos que considerar. Y a continuación, para ver justamente si nuestro negocio es rentable o no,
vamos a hablar con nuestro compañero Melvin, que él nos va a explicar estos conceptos, cómo hacer el cálculo básico de la rentabilidad, y yo voy a enseñarles cómo llenar las planillas de producción ganadera.